Tenemos un área de real estate donde compramos, arrendamos, subarrendamos o vendemos propiedades que se encarga un poco de la transacción de real estate específicamente. Tenemos un área de diseño y construcción, antiguamente la llamábamos project management, pero que tiene que ver con la habilitación principalmente, con lo que es el diseño, remodelaciones o la habilitación, la construcción de nuestras instalaciones. Y tenemos un área de building operations donde hoy en día nosotros tenemos la parte que consideramos y que incluimos facility management. Dentro de Building Operations también tenemos otras áreas que incluyen sustentabilidad y sistemas críticos, pero Facility Management nos enfocamos más en esa área y es precisamente en ese punto donde voy a enfocar la parte del impacto de sustentabilidad que voy a relatar. Definiendo básicamente esta parte de Building Operations como el área que opera principalmente, que realiza la mantención y operación de nuestras instalaciones, por decirlo de una forma simple. En la forma que probablemente creo que todos entendemos más el concepto de Facility en Chile, más allá de que me encantaría, David, ¿dónde está David? ¿Salió? Pero me encantaría que el concepto de Facility fuese incluyendo toda esta parte del Asset Management y mucho más, porque tenemos mucha más capacidad dentro de lo que puede ser Facility Management. Así que creo que eso es una buena meta para incluir en la asociación o agrupación que formemos. Ahora, ¿qué es lo que se entiende por sustentabilidad? La verdad es que si vamos a la definición del diccionario Merriam-Webster, yo hice el colegio en Estados Unidos, así que es uno de los diccionarios que más utilicé y siempre me ha gustado, y se define la sustentabilidad, o sea, se define el término sustentable como algo que puede ser utilizado sin ser destruido. O sea, algo que puede mantener su explotación en el tiempo, por decirlo de alguna forma. ¿Cierto? Que puede mantenerse o continuar por un largo periodo de tiempo. No especifica un tiempo cuánto, para mí debiese ser eterno, pero eso es un tema más de definición. Si vemos, perdón, me adelanté. Si vemos la definición de la Comisión Brundtland de las Naciones Unidas de marzo de 1987, donde por primera vez se definió como un término global, ya hablando no solamente a nivel de instalaciones, sino en término más global, se definió el desarrollo sustentable como el desarrollo para poder lograr suplir las necesidades del presente sin afectar la capacidad de las futuras generaciones de suplir la suya. Esa definición me gusta mucho más, pero si me voy al punto de vista ya mucho más personal y mucho más egoísta, por decirlo como le pongo ahí, mi punto de vista personal y egoísta, para mí son mis hijos. Cuando decidí dedicarme a sustentabilidad es porque para mí la sustentabilidad es ¿qué mundo le voy a dejar a mis hijos el día de mañana? ¿Cuál va a ser el impacto que yo tengo hoy en día para que ellos tengan las mismas condiciones que yo tengo hoy en día para poder subsistir? Y ese es el punto de vista en el cual me enfoco generalmente. Ahora, en qué parte, dónde el Facility Management tiene un impacto en la sustentabilidad? En general, nosotros tendemos a enfocarnos mucho como punto primario en las emisiones. Y dentro de lo que son las emisiones, tenemos las emisiones de Scope 1, que tiene que ver con los combustibles o en general fossil fuels como el diésel, como el petróleo o como el gas que quemamos, generalmente diésel para nuestros grupos de electrógenos o equipos de emergencia, el gas generalmente para calderas o incluso algunos grupos de electrógenos como se usaba mucho en Venezuela hace un par de años. Y son las emisiones que nosotros quemamos directamente en nuestras instalaciones, por lo tanto son Scope 1, nosotros hacemos la quema y la contaminación o la generación de gases de efecto invernadero. Ahí dice dióxido de carbono, pero porque es el más conocido y generalmente se utilizan con CO2 equivalentes las emisiones. Siempre considero que es feo que dejemos al metano y al oxígeno nitroso fuera, pero bueno, es el más conocido, así que lo dejamos ahí. Y tenemos emisiones de Scope 2 también, que son muy directamente relacionadas a las facilities. Prácticamente todas las instalaciones que nosotros administramos en el mundo, y no solamente en el rubro bancario, en el cual pertenezco, a pesar de que sí tiene un banco en Chile, pero eso es otro tema, tiene que ver con el uso de la electricidad. Todas nuestras instalaciones tienen luces, tienen aire acondicionado generalmente, excepto varias de las que tenemos en México, en pueblos chicos, pero la mayoría tienen aire acondicionado también. En algunos casos la energía que consumimos es energía de agua de Chile, pasa mucho en las comunidades de edificios, ¿cierto? Donde recibimos el agua de una comunidad que nos entrega el agua fría para nuestro sistema de refrigeración, pero no tenemos el cobro ese directo de la electricidad, por lo tanto es un tema aparte. Y vapor de agua, la verdad es que no se usa en Latinoamérica, pero no sé si se usa en algún... O sea, sí tiene un uso en Latinoamérica, pero no sé si alguien lo utiliza eventualmente en el sur de Chile. Así que también lo quise dejar incluido. No incluí la leña, que también podría usarse en el sur de Chile dentro de lo que es emisiones de Scope 1, pero la idea es dar una pincelada más que entrar mucho en detalle de todas estas emisiones, ¿no? Lo primero que estamos hablando, entonces, teníamos el impacto de los gases de efecto invernadero por nuestras emisiones, pero también tenemos, fuera de los impactos de nuestras emisiones, tenemos otros impactos como por ejemplo el uso del agua. Vamos a hablar más adelante en detalle en
en una pincelada de detalle de cada una de estas, donde vamos a hablar sobre el uso del agua, que en Latinoamérica se considera casi infinita todavía, los desperdicios que generan las empresas, que en Chile, a no ser que tengas un edificio, la recolección de basura prácticamente nadie la ve y nadie toma en consideración sus costos. El reciclaje de materiales, que obviamente reduce los desperdicios a vertederos, los refrigerantes, todos sabemos que de hecho el impacto de la capa de ozono en gran parte está dado por el tipo de refrigerante que utilizamos en el pasado, que hoy en día se ha cambiado, pero también tienen impactos significativos en el mundo que le vamos a dejar a las próximas generaciones. Y otros contaminantes que generalmente no son generados directamente, pero que sí utilizamos, por ejemplo, los materiales de aseo, las baterías que utilizamos en nuestras UPS, en los mismos grupos electrógenos, etc. Okay, así que hay una serie de impactos que pueden, de temas asociados al Facility Management y que efectivamente pueden tener un impacto en la sustentabilidad. Ahora, ¿cómo las distintas áreas pueden ayudar de cierta forma? Aquí, si bien Facility Management está en la parte inferior, quise dejar las tres porque no solamente por el hecho de ser real estate transactions, las transacciones de real estate que tengan compra o venta o arriendo de instalaciones no van a tener un impacto en nuestra huella medioambiental. Los contratos nosotros podemos incluir, por ejemplo, lo que se llaman los Green Lease Contracts, donde nosotros podemos incluir cláusulas en los contratos de arrendamiento, por ejemplo, donde las inversiones en mejoras de eficiencia energética pueden ser costeadas como parte del arriendo. Eso por dar un ejemplo dentro de miles, ¿no? La verdad es que si uno empieza a analizar Green Lease Contracts, existen documentos de 15 páginas con distintas cláusulas que son prácticamente aplicadas a todo el mundo, pero hay cuestionarios donde podemos ver cuáles son las características medioambientales de las instalaciones, cómo fue construida. Obviamente que las instalaciones tengan una certificación LEED cumple una serie de mejoras de eficiencia. Todos sabemos que LEED incluye eficiencia energética, el consumo de agua, etc. Y si queremos certificar una instalación LEED, por supuesto, hay ciertos prerequisitos que deben estar dentro del contrato de arriendo que también debemos incluir. Por tanto, real estate también tiene una parte de un impacto fuerte en lo que es sustentabilidad. Dentro de lo que es diseño y construcción, la verdad es que en general la gente de diseño y de construcción se preocupa que las cosas sean más bonitas, que sean más eficientes. Nada personal, Felipe. Felipe era jefe de proyectos cuando trabajaba yo en Facility City. Así que, pero dentro de lo que es la gente, de lo que se hace generalmente cuando diseñan las instalaciones, hay muchas veces que el diseño no considera el uso y la operación a futuro y considera mucho los costos. En la evaluación de proyectos se consideran mucho los costos de las inversiones y sus depreciaciones, y el costo operacional asociado en el futuro se tiende a dejar de lado como parte de la evaluación, no se considera realmente. Por lo tanto, son temas que son muy importantes, y sobre todo cuando hay remodelaciones que pueden incluir cambios de equipos, por ejemplo, con tecnología mucho más eficiente y con menor impacto en el medio ambiente. Y por supuesto, dentro de lo que es la parte de Building Operations y Facility Management específicamente, hay muchos contratos donde podemos incluir cláusulas asociadas, tanto lo que mencionaba antes, por ejemplo, el tema de los insumos de aseo, qué tipo de materiales utilizamos, si son contaminantes o no, el tipo de cómo se desechan los desperdicios que se generen, etc. De hecho, la generación y el reciclaje de materiales hoy en día no está asociado en muchas empresas aún dentro de lo que es el facility, cuando debiese ser un punto que debiese controlar directamente. O sea, generalmente las empresas de basura se encargan de sacar los desperdicios y la clasificación es poca. Cada vez hay más conciencia en Latinoamérica, pero todavía queda mucho por avanzar en ese sentido. Y obviamente las mejoras de eficiencia energética y de agua son temas que sobre todo en lo que es energía, se están enfocando mucho, no solamente por el impacto medioambiental, sino por las reducciones de costos asociadas. Acá hay alguna pincelada, algunos punteos muy por sobre, así bien por sobre el agua. Perdonen mi expresión, a veces estudié en Estados Unidos y tengo algunos términos medio raros, así que, pero bien ligeramente sobre impactos de temas que controla el Facility Management y que tienen que algunas iniciativas y sus aplicaciones que puedan tener impacto. Okay. Por ejemplo, como hablábamos recién de eficiencia energética, dentro de la eficiencia energética, la iluminación ha evolucionado muchísimo. Hace años utilizamos equipos
T12 que pasaron a ser T8, después T5, después pasamos a LED. Ahora viene la nueva tecnología de Organic LEDs o OLEDs que están desarrollando en Europa, que incluso tienen un cuarto del consumo ya de lo que tenían los LEDs. O sea, viene la tecnología de iluminación ha avanzado mucho y de hecho incluso los tubos fluorescentes van a desaparecer con los nuevos tubos LED que cada vez van bajando más su precio porque la tecnología se va pagando. Dentro de lo que son los reemplazos de equipo de aire acondicionado, no solamente cambiar un equipo de aire acondicionado tiene una reducción en el consumo, sino que, una reducción en cuanto a no solamente hay una mejora en la calidad, sino que adicionalmente hay una reducción en los consumos y los equipos son cada vez más eficientes y adicionalmente en el tiempo, un equipo que cumplió su vida útil perdió mucha eficiencia incluso comparado con su eficiencia inicial. Por lo tanto, los proyectos de reemplazo de equipos, de climatización, de las impresoras, el utilizar equipos que tengan categoría Energy Star, realmente se terminan pagando solo si uno hace la evaluación completa, digamos, como corresponde. En general tendemos a comparar el costo, depreciarlo y simplemente con eso vemos, ok, ¿cuánto se paga? Tenemos para hacer una inversión, pero generalmente si uno estudia completamente el impacto se terminan pagando en periodos de tiempo muy cortos. Hay otros puntos que ya no requieren inversión, pero o inversiones menores, como el caso de los timers, por ejemplo, pero que tienen que ver con los horarios de operación. El delimitar los horarios de operaciones en Latinoamérica tenemos una costumbre de que trabajamos, la gente cree que mientras más temprano llega o más tarde se queda en la oficina es más eficiente. Si nosotros cambiamos un poco esa mentalidad y empezamos a controlar el horario en el que tiene que salir la gente para cumplir sus metas termina trabajando más eficientemente en menos horas y eso implica que también nuestras instalaciones tienen menos horas de operación y por lo tanto reducen no solamente la huella medioambiental, sino también los costos. El uso de BMS para controlar los horarios de operación de los timers, o sea, de las instalaciones, o timers, por ejemplo, el uso de sensores, son temas, en el caso, aquí la verdad es que no vengo a hablar de City, pero una de las iniciativas que implementamos en México en el año 2013 fue precisamente instalar timers que se apagaran media hora antes en las sucursales. Las sucursales tendían a quedarse, no sé si alguno ha estado en Ciudad de México. Ciudad de México es una ciudad donde uno puede estar 2, 3, 4 horas metido en un tráfico en hora punta. Entonces la gente tiende a quedarse en la oficina hasta las 9, 10 de la noche porque es más cómodo. En las sucursales para el gerente era más cómodo quedarse más tarde, aunque hubiera tele en la oficina, pero se quedaban más tarde. Nosotros instalamos timers para cortar los equipos de aire 30 minutos antes de la hora de salida. Y aunque el impacto que teníamos estimado era del orden del 1,2%, terminamos ahorrando en sucursales casi un 6% del consumo. ¿Por qué? Porque la gente no se quedaba media hora hasta la hora de salida. No solamente redujimos ese horario de operación, sino que el excedente de que la gente se quedaba en la oficina ya no lo pueden hacer porque sin aire acondicionado la situación no era cómoda. Por dar un solo ejemplo. Obviamente el análisis de los set points de temperatura también tiene un impacto fuerte en lo que es la eficiencia energética. Estamos acostumbrados a trabajar, y aquí hago el mea culpa porque a mí me gusta tener mi oficina a 19 grados Celsius. Todo el mundo se muere frío afuera de mi oficina o cuando entran, pero a mí me encantaba. Pero efectivamente hay estudios concretos donde sabemos que 1 grado Celsius puede tener un impacto del 2% del ahorro de energía solamente por el cambio de set point de temperatura en el equipo de aire acondicionado. Y no solamente los equipos en la oficina, sino también los chillers, por ejemplo, el set point de temperatura que ponemos en los chillers o en las torres de enfriamiento. Vamos a ver más adelante, dentro de lo que es agua, dentro de lo que es eficiencia de agua, en los edificios que tienen chillers con torres de enfriamiento, casi el 50% del agua consumida en el edificio, sin importar la cantidad de baños, tiende a irse en torres de enfriamiento. Entonces, precisamente, iniciativas sobre la velocidad de los ventiladores de torre de enfriamiento, si es que es necesario tener el ventilador andando o a veces simplemente recircular, puede reducir la temperatura sin aumentar la evaporación del agua. Obviamente dentro de lo que son los servicios sanitarios, donde más probablemente todos lo hemos visto, los sensores automáticos para evitar el flush de los WC o de los urinarios, las válvulas de autocorte, los aireadores, estos dispositivos que se agregan que tienen un costo mínimo y el ahorro de agua, a pesar de su bajo costo, se pagan en un par de meses, etcétera. Iniciativas de agua, tenemos cientos para poder mencionar dentro de lo que es Facility. Solamente tratando de destacar que Facility tiene un control y un impacto mucho más allá de lo que a veces uno a simple vista piensa. Dentro de lo que es desperdicio, ni hablar, la separación de desperdicio,
si bien gran parte de lo que es el desperdicio de oficinas se genera precisamente no por facility, el trabajar con otras áreas, por ejemplo, el reducir las impresiones, el evitar que la gente tenga impresoras en sus escritorios para imprimir en áreas comunes y que quede registro de quién imprime qué cosa, por ejemplo. Nosotros y yo puedo decir que yo mismo, antes de trabajar en sustentabilidad, imprimía cada correo que tenía algún grado de importancia para tenerlo en mi escritorio, para poder ir a asegurarme de que cumplía todas las cosas y que no se me quedara nada en el tintero. En general imprimimos muchísimo muchísimo material que es necesario, y peor aún, después lo botamos a la basura porque no, si tengo que ir a dejarlo al contenedor que está al final del pasillo, no, lo tiro en mi tacho de basura, después a ver si alguien lo separa. Entonces, el poder separar desde el origen, nosotros en City sacamos los contenedores de basura. Ya no hay contenedores de basura en el escritorio. ¿Quieres botar un papel? No hay ningún problema. Están los contenedores de reciclaje y ustedes voten lo que corresponde en cada uno de los contenedores. La gente hay café gratis para los empleados en nuestra oficina, pero el que toma su vasito plástico es un plástico reciclable y tiene un contenedor para ir a botarlo después porque no tiene contenedor en su oficina. Pequeñas iniciativas, pero que generan un impacto fuerte. Nosotros hemos reducido, y esto que no lo graben, pero hemos reducido 40% de nuestros desperdicios como City a nivel global en los últimos 5 años, precisamente con este tipo de iniciativas. Y obviamente otros contaminantes, el evitar las pérdidas de los refrigerantes. Si bien los refrigerantes actuales tienen un menor impacto, siguen teniendo impacto sobre el medio ambiente. O sea, no solamente los antiguos CHFC, CFC tenían mayor impacto, tenían impacto, sino los sistemas actuales también. ¿Okay? Como decíamos antes, materiales de aseo y hay otros temas que podemos abordar dependiendo del alcance del facility de cada una de las empresas, como por ejemplo el tema de los materiales que se compran. Cuando nosotros compramos una alfombra, muchas veces la alfombra puede ser de material reciclado o incluso tienen dentro de los certificados viene un porcentaje de reciclabilidad posterior al término de la vida. Hay temas que tenemos que considerar y que efectivamente puede parecer que tienen un costo mayor, pero que finalmente también tiene un payback asociado. Y son temas que no debiésemos pasar por alto. Ahora, ¿por qué enfocarnos tanto en las emisiones de carbono? Si se fijan, en la mayoría de los puntos que hemos tocado tienen que ver con las emisiones de carbono. Uno de los puntos para mí más críticos, y la verdad es que esto, si bien el International, el IPCC, ahí está, gracias, en noviembre del 2014 sacó su versión final. Al Gore con su grupo de Climate Project, desde ya el año 2011 que venía presentando estudios que certificaban esto. Muchos dijeron que era un enfermo medioambiental y resulta que ahora, en noviembre del año pasado, sale este reporte donde efectivamente se demostró científicamente, el panel de científicos demostró que con un cambio de 2 grados Celsius que siga subiendo la temperatura de este planeta, el efecto podría ser irreversible. O sea, podríamos ya no estar dejando, como decíamos al principio, el mismo mundo a nuestros hijos. Y no solamente eso, sino que para revertir este efecto, en el paso que vamos hoy en día, vamos a superar eso antes del año 2050. Pero para revertirlo al año 2050, los países industrializados debiesen reducir en 85% sus emisiones de carbono y los países en vías de desarrollo en 50%. Por lo tanto, acá hay una responsabilidad de los gobiernos y de los países, pero finalmente las emisiones no las genera el gobierno mismo, sino las empresas que están en el país y la gente. No podemos impactar a toda la gente y llegar directamente, probablemente, en este caso con el Facility Management, a toda la gente en sus hogares, pero sí estamos directamente relacionados con las empresas y sus emisiones. Ahora, adicionalmente, hay temas legales que se vienen a futuro y legislación que está avanzando en distintos. Aquí puse un solo caso porque es un caso que me toca vivir muy cercano. En octubre del 2014, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en México pasó una nueva ley que se llama Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en la materia del Registro Nacional de Emisiones. Esta ley obliga a partir del año 2017, o sea, para las emisiones de cada empresa en el año 2016, a reportarlas en el año 2017 en un formato específico. ¿Okay? En el año 2000, para las emisiones del 2015 se puede presentar en el 2016 y de hecho nosotros vamos a presentar en Banamex el año 2014 ya, porque tenemos la información por el seguimiento que hacemos de nuestras emisiones. Pero la idea de reportar estas emisiones no es solamente saber cuánto contamina cada uno, sino que el gobierno de México lo que quiere hacer es que
paso siguiente va a definir las penalidades. ¿Cuál es el máximo, las máximas emisiones, por decirlo de alguna forma, que puede generar cada empresa por un cierto volumen? La verdad que todavía no está hecha la definición todavía exactamente cómo. Les puedo decir que en Inglaterra, por ejemplo, las empresas tienen hoy en día ya un máximo por empleado y por utilidad. Hay una ecuación donde se calcula el máximo de emisiones y sobre eso tienen que pagar multa. Entonces también hay un costo asociado que no estamos viendo. No solamente es por el impacto medioambiental, sino que también van a haber penalidades futuro. Esta ley ya se pasó en México. Brasil está en vías de desarrollar una ley similar en el corto plazo. Y no me extrañaría que en Chile, la verdad es que desconozco la información local, pero no me extrañaría que en los próximos años también pasáramos una ley similar en Chile. Ahora, el agua, la verdad es que es mucho más barata y por lo tanto las inversiones en proyectos de agua tienen un payback mucho más largo. ¿Okay? En general, si nosotros vemos dentro de la región, por ejemplo en Argentina, hay varios que habían de Argentina por acá, los edificios tienen, la mayoría de edificios grandes tienen medidores de agua, pero gran parte de las instalaciones de sucursales o incluso el agua domiciliaria no tiene un cobro por volumen consumido. En muchos casos tienen un cobro por metro cuadrado de la instalación. En México ni hablar, en México el 80% todavía de las sucursales de Banamex no tienen medidores de agua. Se cobra un cobro anual en enero, nosotros lo prorrateamos y si consumimos más o menos nadie dice nada. Por lo tanto, todavía no se le ha dado mucha inversión a esto. Si no hay un costo por pagar, generalmente no hacemos mucha inversión y tendemos a no hacer inversión. Hay un menor foco, pero sí ha ido aumentando y ha ido aumentando la atención precisamente por las consecuencias que está trayendo. El agua está convirtiéndose ya en otros países, en Europa, en Asia y en África, en un bien más escaso y por lo tanto va a ser la electricidad del futuro. La electricidad viene invirtiéndose mucho en tecnologías para generar electricidad que son más eficientes y por lo tanto ha ido abaratando sus costos y de hecho si vemos los costos de energía en comparación con las inflaciones, uno podría decir que si lo traemos a un Net Present Value o a un NPV, el costo de energía está cada vez más bajo. Sin embargo, el costo del agua al revés ha ido subiendo. Y vemos, por ejemplo, la crisis que tiene Brasil en este momento en el sur de Brasil, en Sao Paulo y Río. Hay empresas que incluso están haciendo pozos en sus instalaciones para poder sacar agua porque el gobierno empieza a delimitar el consumo y va a haber días donde o almacenaste o te quedas sin agua. Es así de simple. O sea, la crisis de agua, estamos hablando del sur de Brasil, Sao Paulo y Río, donde llueve metros de agua al año. O sea, no estamos hablando de Santiago donde no sé, caen 180 milímetros en un año y estamos todos ahogados, así. Caen 300 milímetros y no sé, y estamos todos con inundaciones, ¿no? Allá estamos hablando donde caen metros y así aún así tienen una crisis de agua que esa imagen es real, no es una imagen tomada de otro lado, es de la crisis precisamente de agua en Brasil en este momento. No podemos perder de vista tampoco el foco en lo que es desperdicio y reciclaje. Como les decía antes, la mayor parte del desperdicio hoy en día es gratis. O sea, hoy en día, a no ser que uno tenga un edificio donde el camión tenga que bajar o tenga que venir una empresa a bajar a sacarlo de un subterráneo donde almacenamos el desperdicio municipal es gratis, entre comillas. Obviamente se paga dentro de las patentes municipales, etcétera, pero es muy bajo el costo y no se le ha dado la importancia. Sin embargo, los materiales que se reciclan cada vez están teniendo mejores rentabilidades y hay gente que paga. Por dar un ejemplo, yo trabajo en el edificio del Bosque, donde soy presidente del comité de administración del edificio, y a nosotros, la empresa que retira los residuos de nuestro subterráneo, nos paga por el material que nosotros separamos. Si nosotros separamos papel, carbón, latas, se lo entregamos separado, limpio, y ellos nos pagan por el material que reciclan. Obviamente un costo que no es una millonada, pero tiene un impacto fuerte. Más del 40% de lo que pagaríamos en desperdicio se ahorra gracias a este material reciclado que estamos vendiendo, entre comillas, hoy en día a nuestro proveedor de desperdicio. Y adicionalmente hay ciertos materiales que obviamente deben ser reciclados por ley. Estamos hablando de residuos peligrosos principalmente hoy en día, pero no sería de extrañarse que en el corto plazo exista un reciclaje obligatorio dentro de la legislación, no solamente dentro de Chile, sino del resto de la región. Finalmente, nosotros como empresa y todas nuestras empresas tenemos una responsabilidad social. Y dentro de esa responsabilidad social también está el impacto que tenemos, no solamente en las emisiones que son más invisibles, sino también en los desperdicios que generamos y cómo aportamos a nuestras sociedades.
Así que, para concluir, y traté de hacerlo rápido porque estaba un poquito alzado. Para concluir finalmente, para mí un punto muy importante para las empresas es que sustentabilidad no es un tema que hacemos por filantropía. No solamente lo hacemos por el amor al planeta, por tratar de ayudar al resto, por el mundo que vamos a dejar en el futuro, o incluso por el tema tan egoísta conmigo como el mundo que le deje a mis hijos, sino se reducen costos operacionales. Sobre todo en lo que es eficiencia energética hoy en día, los paybacks en general van de 2 a 5 años y son muy pocas las tecnologías que tienen paybacks superiores a eso. Obviamente reducimos la huella que deja el hombre en el planeta, que tiene que ver directamente con el impacto que le vamos a dejar a nuestros hijos, y ayudamos no solamente a salvar el planeta, sino a curarlo. Las emisiones de carbono que hemos venido generando desde los años 50 a la fecha ya tienen un impacto y ya hay un cambio climático que es indudable. Hace 5 años atrás todavía hay estudios de gente que decía no, el cambio climático es un mito, son alertas o son histerias colectivas que se generan, por decirlo de alguna forma. Y no, hoy en día sabemos que los aumentos de temperatura son un hecho, el promedio de aumento de temperatura de la Tierra ha subido y no es que uno sienta, hoy día hace más calor que el mismo día año pasado, sino que estos cambios se ven en que las temperaturas han subido en lugares donde normalmente eran más bajas, no llueve donde normalmente llovía y llueve en lugares que no había llovido antes. El hecho del cambio de temperatura genera mayor circulación de viento que además seca la tierra y eso ha producido que gran parte de la superficie de la tierra también es menos fértil. Entonces hay temas que tenemos que no solamente salvar lo que queda hacia adelante, sino revertir el efecto que hemos venido causando. Y por último, aunque parezca casi cliché, casi como el final de una película norteamericana con la bandera de Estados Unidos, pero todos podemos hacer la diferencia. Cada uno de ustedes puede hacer la diferencia y eso no hay que olvidarlo en serio, porque de verdad, desde el momento que pensamos que es responsabilidad de alguien más y no lo hacemos nosotros, el cambio no ocurre. Gracias. Pregunta ahora.